Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Te alabamos, Dios soberano, y rogamos que nos guíes en cuanto a la palabra que tenemos que entregar en este día. Gracias te doy desde ya, Señor, por todo lo que vamos a entregar. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra verbo es la que se va a ver más en este mensaje. El título es El verbo era Dios. Y vamos a comenzar un ciclo de predicaciones sobre el Evangelio de Juan. No es primera vez que lo hacemos, pero hay cosas que están diferenciándose. Y eso es lo que vamos entonces a empezar a entregar en este momento. La palabra verbo es valiosa y significativa en el habla y la escritura. Verbo con letra escrita o con la voz nos permite tener la expresión de ideas y actividades que nos interrelacionan con otras personas. Los verbos son infaltables para entendernos y en cualquier idioma son la base de toda conversación personal o dichos a grupos o multitudes. Sin embargo, la palabra verbo tiene un significado que va más allá de la gramática y el diálogo, porque alcanza un estado superlativo cuando lo leemos en la Biblia. El verbo, con mayúscula, es uno de los nombres principales de Jesucristo, el Redentor, el Salvador que vino de los cielos a nuestras vidas. El Evangelio de Juan se inicia precisamente con el verbo como segunda persona de la Santa Trinidad. Será lo más importante de lo que vamos a predicar en el día de hoy. En el primer siglo, Juan vivió bajo los conceptos de su existencia. Y el verbo de filósofos griegos de ese tiempo era el logos, establecido por Heráclito, unos 600 años antes de Cristo, como un principio eterno del universo. Y el otro filósofo, Filón, en el primer siglo, manifestó que eso era intermediario entre Dios y sus criaturas. Y en hebreo, el verbo significaba palabra de Jehová y virtud vivificante. Así lo podemos ver en Deuteronomio 32, 46, 47. El verbo como luz, Salmo 119, 105. Como poder creador, en el Salmo 33, 6. La impronta señalada por la sabiduría griega influenció formalmente en la vida romana que gobernó el gran imperio, por lo cual Juan, siguiendo la dirección griega, pudo determinar la palabra verbo asignada al todopoderoso Dios creador del mundo. Como preámbulo del mensaje, es necesario hablar del autor y del material disponible que nos da la Biblia y los testigos que estuvieron con el Señor Jesús. Vamos a comenzar entonces con el apóstol Juan para saber de su persona, a quien se le asigna la autoría de este evangelio, el cuarto libro ubicado en el Nuevo Testamento. Juan apóstol fue discípulo de Juan el Bautista y en la barca de su padre, que era pescador, se encontró con Jesús, acompañado por su hermano Jacobo, mientras remendaban las redes de pesca. Se puede decir que eran empresarios pesqueros del lago, o mar de Galilea, como también se le llama. Con Pedro y Jacobo formaron un trío que acompañó al Señor Jesucristo en la resurrección de la hija de Jairo y estuvieron con él en la más extraordinaria reunión espiritual que existe. Fue cuando Jesús los invitó a presenciar en el monte de su transfiguración la visita espiritual de Moisés y Elías, un acto que solo él podía vivir por su condición divina. Juan fue el amigo principal del Señor Jesús. Su nombre, derivado del griego a hebreo, es Johanna, que significa Jehová ha hecho gracia. Juan, Pedro y Jacobo fueron discípulos de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús y fueron los más cercanos a Jesucristo, especialmente Juan, que tuvo bendita amistad con él. Juan estuvo en la cena del Señor
Y la palabra dice que con su cabeza recostada estaba en el pecho de Jesús. Y en el momento de la crucifixión fue el único de los apóstoles que estuvo cerca de la cruz junto a María. Y en el Nuevo Testamento leemos que Jesús, agonizando, pidió a Juan que cuidara a su madre. El apóstol Juan fue considerado bíblicamente como uno de los apóstoles llamados columnas de la iglesia de Jerusalén. Juan vivió largos años y falleció en la ciudad de Éfeso. En Apocalipsis lo vemos al comienzo del último libro de la Biblia y hay 3 cartas que envió a hermanos en la fe. El obispo Ireneo, en el año 177, dio testimonio de lo que escribió el apóstol Juan. El Evangelio de Juan es diferente al estilo de Mateo, de Marcos y de Lucas. Esos evangelios son llamados sinópticos, porque se parecen mucho en las palabras y los hechos que vivió Jesús. Juan también testifica los asuntos vistos de Jesús, pero le da mayor énfasis a la doctrina que a los detalles vividos. Bien, ¿tiene ya su Biblia abierta en el Evangelio de Juan? Le invito a que lo haga ahora porque vamos a comenzar con los versículos que tenemos para este día. Comenzamos con los primeros 6 del capítulo 1 de Juan, para hablar de la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Para todo creyente, el principio de la eternidad lo establece la presencia de Dios en el universo, en la inmensidad colosal de esas estrellas que apenas podemos ver como pequeñas lucecitas en las noches. El sol en medio de ellas es un pequeño fuego que alumbra en nuestro diminuto planeta Tierra, dándonos los días y las noches que marcan nuestros calendarios. Dios es el Verbo, arquitecto y constructor de todo lo que existe en el mundo espiritual y físico, omnipotente, que no se compara con seres espirituales ni menos terrenales, poder absoluto sobre todo lo hecho y sobre toda criatura. Además de eso, Dios el Verbo es omnisciente, lo cual significa el sumum de la sabiduría, el conocimiento total sobre lo que sucede en los cielos y en la tierra. ¿Planificado por Dios? No, claro que no. Dios no tenía necesidad de proyectarse pensando de qué manera podría ser el universo o la tierra. Sencillamente lo hizo. Y además es omnipresente porque está en todo lugar, viendo y sabiendo lo que transcurre en el mundo espiritual y material en toda criatura. El principio de todo es el Verbo, el Dios único y real, soberano de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Sin Él, nada ha sido hecho. En Él está la vida, y le ha dado al hombre la luz que se asemeja a Dios, porque nos hizo a su imagen y semejanza. La luz despeja la oscuridad de las tinieblas, y con su resplandor huye y desaparece el oscuro vivir. La luz es todo lo que significa limpieza, santidad, mente despejada en nuestro ser interior. Sin luz no podemos caminar sin tropezar y caer. Es un símil de lo que somos como personas. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para depurar mente y organismo. En Él, en Dios estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Precioso este versículo de Juan 1:4, que nos bendice cuando oramos, cuando estamos junto a nuestros queridos familiares, cuando hay dolor y enfermedades, o si caemos ante la maldad de malas personas. En todo lo que es la vida humana, anhelamos que la luz divina nos guíe y cubra en la oscura realidad que muchas veces nos afecta. El primer versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan manifiesta la presencia de Jesucristo, dando paso a la Trinidad sin decirlo directamente. Dios es uno, que se ha dado como el Hacedor supremo del universo. Jesucristo
es el Hijo enviado al mundo para redimir a los que creen en Dios. Y el Espíritu Santo es el tercer estado de Dios viviendo en el cristiano verdadero. Una vez más, lo reitero, lo hemos dicho varias veces, no hay tres dioses, es un solo Dios. Y sabemos de Él en tres estados conocidos de su gloriosa deidad. A lo suyo vino. Vamos a seguir ahora con los versículos 6 al 18. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El versículo 6 identifica a Juan el Bautista como un hombre enviado de Dios, y en el versículo 15 indica que este Juan Bautista dio testimonio de Jesús. Un poco más adelante volveremos a decir sobre esto. Juan el Bautista predicaba a orillas del Jordán y en el río bautizaba a muchas personas que llamaba para que supieran de Dios y que se alejaran de sus pecados. La venida de Juan Bautista fue misión que Dios le dio para dar testimonio de la luz, su Hijo, que sería Jesús, para que todos creyeran en Él. El Bautista no era la luz, sino que daría testimonio de Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Jesucristo estuvo en el inicio del mundo y vino para salvar al mundo, pero el mundo no lo conoció. Lo tuvieron a su lado, pero muy pocos fueron tras él, y muchos lo desecharon, combatiéndolo como un hereje más que un ser digno de ser obedecido. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así dice el versículo 11. Es la superficialidad en el espíritu humano. Es toda la impronta del mal que se posesiona de religiosidad equivocada y de tantos que no creen en el Dios verdadero. La razón de la venida de Jesucristo a esta tierra tiene esa desgraciada forma de pensar que les hace elegir de motu propio caer eternamente a la profundidad del averno infernal. El reverso de lo malo que he mencionado es lo mejor que Dios nos da, y es el versículo 12 que todos conocemos de tanto oírlo. Gracias a Dios, y dice ese verso, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Usted, si creyó arrepintiéndose de sus pecados y se entregó al Señor, es un hijo de Dios. Es una transformación de toda su vida. Una personalidad cristiana que solamente en la fe que enriquece su existencia le hará llegar al reino celestial por la eternidad. Este cambio no nace de la mentalidad humana. No es asunto de carne y sangre. No es voluntad de varón o mujer. Es asunto dispuesto por el Señor de señores. Hermano, hermana, amados, Dios quiere tenerte a tu lado. Así como amaba a Juan apóstol, te ama a ti y me ama a mí. A partir del versículo 14 se ingresa al peldaño superior del Verbo hecho carne, o sea, Dios en Jesús aquí en la tierra. Entre nosotros, dice el autor del Evangelio,
viendo su gloria como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 15 se indica que Juan el Bautista dio testimonio del Señor Jesús y dice algo con mucha claridad. Identifica al mismo Bautista que reconoció al Hijo de Dios y que dijo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos que físicamente Jesús era menor en años comparado con el Bautista, pero este declara que Jesús estaba antes que él. Es primero que yo, dijo. De la plenitud, de la grandeza divina, recibimos lo que Dios nos regala por misericordia, gracia sobre gracia, que la verdad vino mediante Jesucristo. Nadie vio a Dios, pero Jesús, el Cristo, le ha dado a conocer por obra del Padre. Si Cristo no hubiera venido, nadie podría conocer la bondad divina que se derrama con tanto amor a la hermandad cristiana. Y no solo a los que creemos en el Señor. Dios ama a todo el mundo, pero la decisión del hombre y la mujer de estos tiempos es elegir por propia voluntad su salvación o el castigo eterno. Recuerde, fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Nos ha dotado de inteligencia a fin de discernir lo que es bueno y lo malo. Es nuestra la responsabilidad de entregarnos al Señor y de alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. El que se resiste de buscar a Dios, el que prefiere vivir en pecado, se condena a sí mismo. Es lo que ha querido ser y elegir, sin aceptar la obediencia y el bien para tener su salvación. Dios no es injusto, pero es el juez supremo que sabe cómo vivimos en esta vida. Vamos a hablar ahora de Juan el Bautista y su testimonio. Versículos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Vamos a ver entonces ahora el nacimiento de Juan el Bautista. El sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth no tenían hijos porque ella era estéril. Sin embargo, las oraciones de ambos fueron oídas por el Señor, y un ángel se apareció a Zacarías diciéndole que no tuviera miedo, que Elizabeth quedaría embarazada y daría a luz un niño que llamarían Juan. El ángel Gabriel les dijo que el niño Juan les daría mucha alegría a sus padres, que sería grande delante de Dios, que no bebería vino ni sidra, siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y haría que se convirtieran al Señor muchos con el poder de Elías. Zacarías no podía más de gozo, y le decía al ángel que él y su esposa eran muy ancianos y que ella no podía tener hijos en su tiempo natural. El ángel le dijo que Dios lo envió a darle la noticia, y por no creerle, quedaría mudo. El mismo ángel visitó a María anunciándole que ella hallaba gracia delante de Dios y que quedaría embarazada de un hijo que debería llamar Jesús, llamado Hijo del Altísimo, que reinaría sobre la casa de Jacob y su reino no tendría fin. Elizabeth era parienta de María, y el hijo de Elizabeth nació algunos meses antes del parto de María. No sabemos si hubo algún contacto de Juan y Jesús, que en este caso serían primos o algo así parecido.
no está escrito en los evangelios. Y al parecer, cuando ambos se encuentran en el Jordán, no se menciona que se habrían visto antes. En el pasaje bíblico que tenemos en el capítulo 1, 19 al 28, encontramos a Juan el Bautista en pleno desarrollo de predicar en el río ante gran cantidad de personas que lo escuchaban. Hubo preocupación de los judíos y un grupo de sacerdotes y levitas fue a hablar con él, preguntando si él era el Cristo que Israel estaba esperando. Juan les contestó con firmeza que él no era el Cristo de Dios. ¿Eres acaso Elías que habría de venir? No soy el profeta Elías, respondió Juan. ¿Pero quién eres? Dinos qué es lo que quieres hacer con tus palabras, de ti mismo. Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y citando a Isaías, manifestó que su llamado era para enderezar el camino del Señor. Es desde luego el mensaje que todo cristiano tiene que propagar, que el ser humano tiene que dejar el pecado y sanar su existencia para alcanzar la plenitud espiritual en el reino de los cielos. Los fariseos siguieron insistiendo. Le preguntaban, ¿por qué estás bautizando gente si no eres el Cristo, si no eres el profeta Elías? Ni el profeta que iba a venir a dar la noticia de la llegada del Cristo de Dios esperado. La religiosidad farisaica estaba presionando a Juan porque tenían que responderle a sus autoridades. A eso los habían enviado. El Bautista era un personaje atípico que llamaba la atención de muchas personas que creían lo que predicaba. Se difunde su presencia que en el Nuevo Testamento dice que vestía ropa de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Así lo señala Marcos 1:6. El historiador Josefo escribió que Juan era hombre bueno, que exhortaba a los judíos a vivir vidas justas, que Juan no bautizaba para perdonar pecados, sino para la consagración del cuerpo ya purificado en conducta santa. En Lucas 3, 7 al 8, nos muestra la fuerza espiritual que les entregaba Juan a sus oyentes. No eran palabras cariñosas, no eran palabras débiles. Era una arenga durísima que sacudía la mentalidad ansiosa de la gente. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». No era un llamado a que se portaran bien solamente. Sus palabras harían huir a mucha gente de estos tiempos. Muchos creerían que había enloquecido, dejándolo solo, despreciando sus palabras. La utopía de tanta gente es ver a los creyentes cristianos como personas supersticiosas que no saben lo que testifican. Los fariseos insistían preguntando a el Bautista, ¿por qué bautizaba si no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió que él bautizaba con agua, pero que en medio de ustedes, dice, hay uno que ustedes no conocen, uno que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su caldado. Obviamente, Juan el Bautista hablaba de Jesús que estaba por llegar a ese lugar. Los fariseos esperaban al Cristo anunciado por los profetas de muchos años y fueron a ver a Juan para saber quién era, si acaso tenía noticias de cuándo llegaría el que esperaban. El Cristo esperado estaba por llegar. Y cuando llegó no creyeron que era Él. Pensaban que el Cristo llegaría al templo y que ellos serían los acompañantes, que ellos serían parte de la espiritualidad divina, con sus oraciones, con sus cánticos davídicos. Jesús no cumplía los proyectos farisaicos, ni herodianos, ni saduceos, celotes, esenios, etc. La persecución que conspiraron estos se viralizó cada vez más en su maravillosa presencia. Allí en Jerusalén, la ciudad de Dios, que recibió el Redentor y Salvador del mundo, pero los religiosos del judaísmo no lo conocieron y le quitaron la vida de la mayor y cruel manera.
el Verbo de Dios resucitó al tercer día y magnificó su bendita presencia en cada hijo e hija de Dios, desde esos años a los nuestros, porque Dios es grande, porque Dios es el Señor de todo lo que existe, porque Dios nos ama. Dios extiende su amor y poder sobre el mundo que vive para lo carnal y no se entrega a lo espiritual. El pueblo cristiano de Dios exalta a su Dios y Señor. El Altísimo Padre Celestial nos bendice y nos levanta ante la fuerza del enemigo en nuestras almas, dándonos gracia y victoria. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y le invito a tener una breve oración. Amado Señor, oramos por las personas que temen a Dios, las que necesitan de ti, Señor, para que abran sus corazones, para que tengan el perdón de sus pecados y puedan alcanzar la salvación de sus almas. Probablemente hay oyentes, hay personas que están viendo lo que estamos entregando. Rogamos que puedan entender lo que son estas palabras que estamos dando, para que tengan la salvación de sus almas. Oramos también por los enfermos que necesitan superar estas necesidades que se presentan con fe, con fuerza, para vencer el dolor y la comprensión de la familia que ayuda a superar lo que están ellos sufriendo. Rogamos por sanidad, por todos aquellos que están en este momento en esa situación. Te damos gracias por todo, bendito Dios. Toda la gloria, toda la honra y el honor te pertenecen. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Evangelio.